Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Muy buenas noches, son las 10 y estamos en el 10, como todos los viernes, hoy con un tema que ha venido a causar bastante inquietud en la población. Es el tema migratorio. Acompáñeme, por favor, y quiero solicitarle, ponga mucha atención a lo que va usted a escuchar. Ya verá que va realmente a sorprenderlo. Fuego Cruzado. Quintana Roo es el único estado de la República Mexicana que cuenta con dos fronteras físicas con países centroamericanos, Guatemala y Belice, y una más, con el Mar Caribe y las islas de Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y el resto de las Antillas. Esto lo convierte, hoy por hoy, en una de las entidades que más padece la complejidad migratoria y sus efectos colaterales como presión social, desigualdad, corrupción y expone la seguridad nacional al registrarse la entrada de bandas dedicadas al narcotráfico, al tráfico de órganos humanos, a la prostitución tanto infantil como de hombres y mujeres de baja condición social y a los que se conforman en bandas organizadas de delincuencia. Los reportes que día a día se reciben sobre las actividades relacionadas con el narcotráfico a nivel mundial ubican las fronteras de la entidad como el sitio que han seleccionado los grandes capos para el traslado de su mercancía, amparados como se encuentran por una débil actuación de las autoridades federales relacionadas con la inmigración. Los maras salvatrucha, los protectores religiosos de los capos, entre otros, han causado inseguridad en todo el país y, por desgracia, también están asentados en Quintana Roo. Pero también existe otra clase de desequilibrio causado por la migración y esto va en relación a la política internacional. La mafia cubano-americana, por ejemplo, opera en el norte del estado y tiene conexión con la Florida, trasladando por nuestro país a grupos de cubanos que buscan llegar a los Estados Unidos y que han podido pagar las cuotas correspondientes, comprando así los servicios de protección y cooperación de agentes y altos funcionarios de migración, lo que quedó al descubierto con el escándalo del rescate de los 33 cubanos liberados por un comando armado durante su traslado al estado de Chiapas. Las cifras acusan la ineficiencia del Instituto Nacional de Migración. Durante 2007 llegaron a Estados Unidos atravesando ilegalmente territorio mexicano 12,000 cubanos contra solo 4,800 que llegaron por las costas de la Florida. Estos datos hacen patente la necesidad de revisar la política migratoria actual. Ya en el plano local, mientras algunos estados expulsan mano de obra hacia Estados Unidos, Quintana Roo vive una realidad opuesta. Miles de mexicanos y extranjeros llegan cada año a buscar una oportunidad de vida en los centros turísticos de la zona norte de la entidad. En Playa del Carmen, la tasa de inmigración en el 2007 fue de 39%, mientras que Cancún presentó una tasa de 18%, de acuerdo al conteo de población y vivienda del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, realizado a finales de 2005, señala que Quintana Roo tiene las tasas más altas de crecimiento en el país con un 4.7% y de emigración con un 3.7%, 4 veces más que el promedio nacional. Mientras que en el norte el éxito de la industria turística genera una gran llegada de inmigrantes, en el sur y centro del estado la realidad es otra. Los jóvenes dejan sus comunidades para ir a trabajar a las zonas turísticas o incluso hacia los Estados Unidos, como los habitantes de José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto, donde los índices de migración son ya alarmantes. Asimismo, en el norte de la entidad existe una altísima inmigración de varios estados como Yucatán, Chiapas, Tabasco y Veracruz, quienes en su mayoría se emplean en la construcción de grandes desarrollos turísticos. De acuerdo a estadísticas oficiales, tanto del Consejo Estatal de Población como del INEGI, más del 60% de la población de Quintana Roo es originario de otro estado. La generación de empleos, la posibilidad de contar con mejores niveles de vida y las oportunidades de inversión son sin duda un orgullo para Quintana Roo, pero sin la coordinación entre los 3 niveles de gobierno se convierte en un serio peligro para la seguridad nacional en todos los órdenes, y es esto último en lo que debemos reflexionar, hacer hincapié y exigir lo que deba de exigirse en momentos que, como el actual, es necesario. Fuego Cruzado. Mi nombre es Lilia Arellano y permítame presentarle a quienes conforman el panel de esta noche.
Muy buenas noches, señora Rosario Ortiz Yeladaki, secretaria de Gobierno del Estado de Quintana Roo. Muy buenas noches, Lilia, es un placer estar con ustedes. Gracias. Laura Susana Martínez Cárdenas, segunda visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la zona norte. Susana, en tu casa, como siempre. Gracias, Lilia. Buenas noches. Está también el señor Dieder Vázquez Méndez, él es subsecretario de Seguridad Pública Estatal. Muy buenas noches, señor. Muy buenas noches, gracias por la invitación. También nos acompaña el licenciado Carlos González Ulloa. Él es abogado especialista en asuntos legales migratorios. Don Carlos, buenas noches. Buenas noches. Está también el señor Máximo García Tobar, director de Relaciones Públicas e Internacionales del Ayuntamiento Benito Juárez. ¿Qué tal, Max? Muy buenas noches. Buenas noches, Lilia, mucho gusto. Bueno, como habrá usted observado en la presentación de este panel, pues no está ninguna persona del Instituto Nacional de Migración. Nos dicen que todavía no tienen el nombre de un delegado. Este es un asunto de suma importancia. Ya verá usted en el transcurso del programa el por qué. Como gran parte de esto quedó especificado en la cápsula que ya usted vio. Me parece verdaderamente una irresponsabilidad que no tenemos ni delegado de Gobernación, ni delegado de Migración. Y los que están nos ocasionan ya tantos y tantos problemas. Pero vayamos a este asunto. Max, quiero preguntarte, ustedes empezaron a auspiciar la llegada de guatemaltecos. Digo ustedes porque entonces estabas en Chiapas y por allá en un rancho maderero ocupaban esa mano de obra. ¿Qué sucede cuando abres la puerta de esa manera sin tener todos los elementos legales en la mano? Yo quisiera tal vez recordar al público que cuando hablamos de los refugiados guatemaltecos allá por los años 80, estamos tal vez refiriéndonos a una actitud humanitaria del pueblo y del gobierno de México. Tenemos que recordar que en ese momento... Perdón, ¿puede lo humanitario pasar por encima de la ley, Susana? No, tenemos un marco. Adelante, Max. Sí, tal vez en ese momento la circunstancia era un conflicto interno en Guatemala, una lucha fratricida que obligó a hermanos guatemaltecos a salir de su territorio para salvar sus vidas en territorio mexicano. Y la actitud de los mexicanos fue recibirlos en sus ranchos, en sus tierras, dándoles cobijo, dándoles refugio a decenas de miles de guatemaltecos que en ese momento en su propio país no pueden estar. Si se quedaban en su país, podrían ser... Pero cuando tú hablas el país, los mexicanos, ¿el gobierno autorizó toda la entrada de estos guatemaltecos? Fue gradual. Es decir, no existía en el inicio de este fenómeno una política definida de atención al refugio. Gradualmente, y quisiera yo subrayar que fueron los propios pobladores de la frontera mexicana quienes le pusieron el ejemplo al gobierno de México acerca de la actitud humanitaria que tenían que recibir los refugiados. Y quiero dar un testimonio, porque lo viví personalmente. Yo conocí en ese momento al papá de nuestro alcalde, al señor Antonio Sánchez Meraz, quien recibió a 10,000 refugiados guatemaltecos en el rancho Puerto Rico, que era propiedad de la familia Sánchez, y que esto propició que Naciones Unidas gradualmente pudiera contribuir a la atención humanitaria, a la cooperación internacional para resolver el fenómeno de los refugiados en México. Sin tratar de menoscabar o denostar esta actitud tan noble de recibir a los guatemaltecos que venían de conflictos políticos en su país, Chiapas es una de las entidades más pobres, con altos índices de desempleo, con salarios muy bajos. ¿Se podía contratar 10,000 guatemaltecos sin alterar
el empleo del campo mexicano, de los campesinos mexicanos, pregunto. Lo que pasa es que no se trataba en ese momento de un problema laboral. Era estrictamente una situación de emergencia que demandaban los guatemaltecos que venían huyendo de un problema, de un conflicto, de una guerra, para salvar sus vidas. Y fue el auxilio de las Naciones Unidas que con los recursos y la colaboración de países fue posible darles la asistencia en alimentos, en vivienda, en asistencia médica. No fueron recursos del gobierno mexicano, fueron recursos de la comunidad internacional para resolver una emergencia humanitaria. Licenciado González Ulloa, esto nos habla de la carencia de una estructura legal por parte del gobierno mexicano. Y en este momento de alteraciones que van más allá de esta estructura y que ya ponen en riesgo la seguridad nacional. Exactamente. ¿Qué sucede, señor? Sí existe esa estructura legal. Lo que pasa es que no se ha implementado en la forma correcta. Al principio, como decía el señor acertadamente, se abrieron las puertas para asumir un problema político, más que un problema legal. Era un problema político que tenía Guatemala. Y entonces México, que siempre había abierto los brazos a la inmigración y al refugio, lo hizo. Pero sí existía las formas legales, todo, para haberles dado cabida a estas gentes. Ahora bien, ahora Cuba también, a decir de los grupos anticastristas, pues también enfrenta problemas de esta naturaleza y también argumentan que tienen en peligro sus vidas. Sí. ¿Y qué sucede? Pues ya estamos llenos de cubanos. Bueno, pero entonces, ¿hay estructura legal o no? Existe la estructura legal también, volvemos a lo mismo. Existe totalmente legalmente, pero no se ha implementado para que funcione y para que sea operativa. Entonces, hay miles de trabas, de problemas que le ponen y la gente se desespera y se vienen como sea. ¿Y pueden entonces, cruzar el país tan a gusto sin que nadie los mortifique? No, es que no es así. Ellos llegan a Cancún y en Cancún ocurren en la oficina de migración. Y en migración, mediante una multa que les imponen... Administrativa. Correcto. Administrativa, les dan su oficio. Y al amparo de ese oficio, se van a la frontera y no les hace nada. ¿Y esto es correcto? No, para nada. Porque migración no funcionaba así. Claro que no. Tenía que recurrir al Distrito Federal, Claro. tal vez para arreglar este papelito, pero no se los daban. Claro. Y entonces había un control. Claro. ¿Qué total. sucede ahora? Ahora, con el nuevo gobierno, se implementó una descentralización terrible y les dieron las facultades a los delegados para que tomaran estas decisiones, pero no les dieron el poder, nomás les dieron las facultades. Entonces, estas personas no tienen el poder de que tiene el secretario de Gobernación, donde se daban estas autorizaciones. Y les dan esta documentación y los señores la llenan y entonces a ojo de buen cubero el delegado dice, sí, te doy autorización y pásale. Y se van. Bueno, a ojo de buen cubero o con corrupción. Pues debe existir las dos cosas, ¿no? Definitivamente. Bueno, creo que también sería importante recalcar que la ley fue modificada. Antiguamente era un delito, que inclusive se pagaba con cárcel, el entrar en forma ilegal al país. Exacto. Ahora ya no. Es también importante recalcar eso, Sí. Ya no es un delito y por ello, como bien dice el abogado, nada más se impone actualmente una multa, ¿verdad? Y listo. Se cambiaron Pero 6 ya- artículos de la ley. Así es correcto. Y Que hace entonces ya no se apenas considera, 6 ya el 6 Congreso meses. no lo considera Es muy delito. poco. Bueno, pero ¿debe o no debe considerarse un delito? Me parece que no. Pues no, porque... Esa modificación fue correcta, ¿no? Es correcta porque Exacto, antiguamente claro. se les recluía inclusive en los cerezos, en las cárceles. La actitud de la Secretaría de Gobernación debería ser una actitud de regulación, Así es. no persecutoria. No todos los extranjeros son delincuentes. Y aquí los tratamos como delincuentes. Es que la migración en sí no es un delito. Claro, O sea, estoy de acuerdo es un totalmente. principio. Claro. Realmente.
Hay gente que viene a invertir su dinero. Es correcto. Y a crear empleos y muchas cosas que son muy benéficas para México. ¿Qué pasaría en la Riviera Maya, en Cancún, ahorita, sobre todo aquí nosotros, que se fueran todos los inversionistas, de todos los dueños de los hoteles que tenemos aquí, que son extranjeros, todos son extranjeros? ¿Cómo quedaríamos? Terrible, terrible. Pero no lo entendemos y tratamos siempre con el mismo cuchillo a todo el mundo. Bueno, ¿y qué sería de la zona hotelera sin los tables, verdad? Y las argentinas. Y... También sería terrible, ¿no, señores? También. Pero en la zona hotelera no hay tables. Ah, ¿no? ¿No? ¿O sí hay? ¿Hay? Lástima que la edad lo alcanzó, don Carlos. Bien, señor, los problemas de seguridad. Los problemas de seguridad. Bueno, en el comentario que hacía el abogado en relación a esa multa de carácter administrativo, es cierto, lo que no estamos manteniendo es un control de qué pasa una vez que entregamos, la autoridad Exacto. migratoria entrega ese documento ¿Y ya para no sabemos qué pasó? la persona que ingresó de manera ilegal al país cruce el mismo país. No hay un control, no sabemos hacia dónde se dirige ni qué actividades se está desplegando durante ese término. Es más, no tenemos cómo saber si realmente abandona el país. Mientras tanto, en todo ese tiempo se generan muchas conductas delictivas, conductas que en nuestro propio Estado ya hemos podido palpar y que las autoridades estatales han llevado a cabo las acciones pertinentes en su momento. En la zona norte del estado, la Secretaría de Seguridad Pública no tiene presencia efectiva con policía, pero sí la tenemos en la zona sur. En la zona sur les puedo decir que con la policía fronteriza se han logrado 125 aseguramientos de personas que han ingresado ilegalmente y se han puesto a disposición de migración. Asimismo, hemos puesto a disposición 16 personas que se dedican a ingresar a estas personas de manera ilegal al país. Allá el Estado y la Secretaría pierden en continuidad de estos asuntos. ¿Por qué? Porque la autoridad migratoria no nos informa cuál ha sido el proceso. Y nosotros, somos una autoridad estatal, ellos son una autoridad federal, no podemos decirles, oye, ríndeme una explicación. Pero tengo entendido que sí pudieron ellos enviarles un oficio para decirles que no intervinieran. Precisamente traigo ese oficio. Nunca nos llegó de manera oficial, nos llegó de manera extraoficial. Sin embargo, en ese oficio sí limitan la actividad. ¿Qué dice el oficio, por favor? Claro que sí. Es algo extenso, les voy a leer el párrafo donde... Donde les dicen quietos. Sí. No se muevan. En caso de detectar que autoridades diversas al Instituto Nacional de Migración o a la Policía Federal Preventiva establezcan de manera autónoma puntos de revisión migratoria, realicen verificaciones u operativos que tengan por objeto única y exclusivamente la revisión migratoria, deberá procederse a dar vista al órgano interno de control de la institución correspondiente y en caso procedente se formule denuncia de hechos ante la autoridad investigadora, ya sea federal o local, por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y lo que resulte. O sea, nos están coartando como autoridad del Estado poder hacer algo al respecto. No nos dejan hacer, pero tampoco hacen. Usted dijo algo, tenemos presencia en la zona sur, no la tenemos en la zona norte. ¿Por qué? No se habían establecido los mecanismos para que la policía estatal tuviera presencia en esta parte del Estado. Son actividades que en este momento ya el secretario actual, el capitán Salvador Rocha Vargas, está realizando los trámites pertinentes para empezar a tener esa presencia, ¿sí? No se tenía, es necesaria esa presencia y por lo tanto el secretario está preocupado por ello y está tomando las medidas pertinentes. De hecho, apenas el día de ayer hacía declaraciones al respecto, no ahondando más en el tema, precisamente porque se está en los pasos para establecer esa presencia. ¿Qué pasa, Max, que no puede entrar la policía estatal para ver todo esto? Yo creo que sí tendríamos que, ser precisos
y reconocer que la materia migratoria es de competencia federal. Sí, pero los delitos los están cometiendo aquí En el Estado, y están claro. alterando a la ciudadanía aquí y están alterando a los cancunenses y me dice el responsable de seguridad pública que no pueden entrar a la zona De norte. acuerdo con la ley, la autoridad migratoria puede solicitar la intervención de otras autoridades del orden estatal o municipal como auxilio a sus tareas. Pero no quiere decir que de manera autónoma una autoridad no sin atribuciones de acuerdo a la ley general de Pero migración. estamos hablando de delitos, ¿no importa? El único delito que pudiera perseguir la otra autoridad diferente a la autoridad federal, es decir, la ley de migración autoriza a la Policía Federal Preventiva y al Instituto Nacional de Migración a hacer revisión migratoria. Ahora, en el caso del tráfico de personas, sí pueden intervenir otras autoridades, siempre y cuando exista la situación de flagrancia. En tanto que nacionales conduzcan a extranjeros para ser trasladados por territorio nacional para configurando el tráfico de personas. Bueno, se ha buscado evitar, digamos, una situación de persecutoria, como decía bien el licenciado, en contra de los migrantes por cualquier tipo de autoridad. ¿ejercen ustedes una actuación persecutoria en el sur del estado? No, desde luego que no. O sea, no estamos encaminados únicamente a perseguir a quien ingresa a nuestro país. Esa no es nuestra función. Claro. Nuestra función es cuidar nuestra frontera. Por eso tenemos una policía fronteriza. Y si los vemos ingresar, tenemos que actuar. Sin embargo, de alguna forma nos están limitando en nuestra actuación. Sin embargo, o sea, la autoridad federal los limita en el caso de y luego la policía, la municipal no los deja entrar. No, allá habría que aclarar. A ver, doña Rosario. Yo sí quisiera aquí aprovechar esta oportunidad e incluso Lili al principio del programa se manifestó claramente. Hay una situación que tiene que quedar muy clara y que se ha pedido de manera permanente y sistemática para los tres órdenes de gobierno. En la medida en que los tres órdenes de gobierno, el federal, el estatal y el municipal, se coordine adecuadamente, va a haber resultados en cualquier área que querramos comentar, ¿no? En el caso específico de migración, aquí hay mucha experiencia en estos asuntos. Sí se ha manifestado todo este tipo de casos que se han dado históricamente. Quintana Roo en ese sentido no se queda atrás. Tenemos casos desde también los 80, así como en Chiapas tuvieron esa migración. Nosotros tuvimos en la zona sur del estado con campamentos de refugiados, con atención de refugiados y no nos ha ocasionado mayor problema porque hay voluntad. A mí me parece que la voluntad política ha sido lo que siempre tiene que prevalecer en todo. Y aquí, Lilia, en este asunto, esto es lo que tendrá que prevalecer. Me parece que hay una actitud importante del gobierno federal en términos de precisamente la última reforma que acaba de realizar el gobierno federal. Hay una buena intención de trabajar para precisamente evitar este tipo de situaciones y no actuar de manera persecutoria. Y aquí se dijo, no podemos actuar de esa manera porque estaríamos afectando el propio desarrollo económico de nuestro estado y que bueno, aquí el gobernador es el principal promotor del desarrollo económico del estado, ha estado viajando, promoviendo inversiones, generando empleos y en ese sentido pues no podemos ser incongruentes. Lo que debemos hacer cada quien es asumir nuestra responsabilidad desde cada uno del ámbito de nuestra competencia y actuar en consecuencia. Y no me parece, aquí en el norte sobre todo, que no tengamos presencia. Me parece que hay una voluntad política del presidente municipal, esto ya se ha platicado con el presidente municipal Gregorio Sánchez, hay una coordinación con la policía municipal y la estatal, prueba de ello es que se han hecho acciones
contundentes últimamente en términos de seguridad, y entonces sí hay esa coordinación. Lo que necesitamos es hacerla cada vez más, más expedita, más que la gente, la ciudadanía con la que trabajamos todos, perciba que realmente hay una coordinación real de las autoridades en los 3 niveles de gobierno, Lilia. Qué bonito se escuchó, Rosario. No, es que es una realidad. Nos encantó, ¿verdad? Es que es vámonos una al realidad. corte para no perder el buen sabor. Porque regresando, también hay una migración que viene de la misma República y también de Chiapas. Volvemos. Fuego Cruzado. Pues del aeropuerto se generan más de $100 millones al año que van para promoción y para migración. Y pues esto es lo que recibimos a cambio, ¿no? O sea, lo que vemos es un incremento en el tráfico de ilegales, una deficiencia en la atención a los turistas y bueno, yo creo que no trae ningún beneficio, al contrario. Nos hace perder competitividad, nos hace dar una mala imagen y bueno, la presencia de mafias que es obvio, que se dedican a traficar personas. Efectivamente hay cierta corrupción, ¿no? Pero pienso que esto, primero que nada, no es por los trabajadores, ¿no? que están involucrados, son por jefes que están afectando directamente a la imagen que se tiene de este instituto. A lo de la migración, como me estás preguntando, sí considero que hasta cierto punto sí es benéfico, pero también tiene su parte negativa, ¿no? Porque mucha gente viene a poner su granito de arena para que el Estado resurja, ¿no? Salga adelante, pero también conlleva a mucho problema de delincuencia. Mira, finalmente toda la corrupción se afectan, porque estamos hablando que un país debería tener claridad en las leyes y en todos los tramitologías, ¿no? Y si ya salió la luz y se comenta, pues no hablan tan bien en México, que digamos. Pues sin embargo, pues hay que trabajarlo y que no se propague y que la nueva delegación que llegó, pues que sea mejor cada vez. Mira, cuando están bien organizados y que entra correctamente, sí beneficia al Estado y al país. Pero sin embargo, si viene sin documento y no paga impuesto, está quitando una oportunidad a un mexicano o a otra persona que tiene derechos de obtenerlo. Con tal de estar en el lugar, cobra menos sueldo. Se ha observado conductas irregulares en esa secretaría y todo lo que no está bien hecho, es irregular, pues definitivamente va a perjudicar al país, va a perjudicar al Estado, ¿verdad? Sobre todo Quintana Roo, que es un estado de muchos migrantes. Yo pienso que todo se puede hacer, pero con orden. El municipio de Otompe Blanco y Payo Obispo en esa época, fundada por don Otompe Blanco, se crea a base de migrantes, ¿no? De gente de Belice, de gente de otros países que vinieron a fundar esta hermosa capital que hoy tenemos, ¿verdad? Quintana Roo es un estado de migrantes y la migración definitivamente es muy buena siempre y cuando se maneje con orden. Pues mal, porque debería haber el mismo orden que hay en otros países como Estados Unidos, que pues es un problema para el mexicano pasar y intentar trabajar o vivir allá. O sea, es un problema, los tratan mal, los golpean y los deportan de nuevo al país. Por decir, en mi caso, yo viví aquí, me fui a Mérida y sí es mucho más ordenado el estado de Yucatán en todo ese aspecto. Más policía, más... Pero pues cada estado se maneja diferente. Y bien, resulta que nos dicen que en Estados Unidos los tratan muy mal a los mexicanos. Y Susana, ¿cómo tratamos los mexicanos a los que vienen del sur? Pues la verdad sí estamos un poquito en desventaja ahí, ¿no? O sea, realmente no le veo el trato digno por ningún lado. Nosotros como Comisión de Derechos Humanos, en el único centro de internamiento que hay, que está en la zona sur, en Chetumal, ¿no? Hacemos en vía de colaboración, porque hay que recordar que migración, el Instituto Nacional de Migración es una autoridad federal, ¿no?
en vía de colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que sería la instancia competente, nosotros, y por efecto de inmediatez, es que acudimos a hacer las supervisiones al centro de internamiento que hay. Pero ahí estamos mal, realmente, se han hecho las recomendaciones respectivas, inclusive el centro que había aquí se cerró porque no eran las condiciones óptimas para tener ahí a personas de distintas nacionalidades, independientemente de cualquier nacionalidad. ¿Cuándo se cerró? El año pasado dejó de ser centro. En donde estaban los señores cubanos que después se fueron a Chiapas, ¿qué es? ¿Ese no es otro centro de internamiento? Es una estación migratoria, que es la única que existe en el estado y está en la ciudad de Chetumal, la estación migratoria. Bien, tenemos que la señora Cecilia Romero nos dice que ya habrá una estación migratoria en Cancún. Sí. Muy digna, muy bien, sí, muy bien hechecita. ¿El problema migratorio es de ladrillos, de cemento? No, definitivamente. ¿De poner bonita una estación? No, definitivamente no. El problema migratorio es un problema que no lo han querido atacar y no han querido enfrentarlo. El haber delegado todas las facultades a los delegados, aunque una redundancia, ha sido el acabose total. Antes, cuando se encontraba el espíritu de la ley, en el sentido de que solamente el secretario, el subsecretario del ramo y luego el director general, ahora el comisionado, podía decidir quién entraba a la República Mexicana, no había estos problemas. ¿Por qué? Porque el señor era un hombre político, un hombre estudiado, con mucha carrera. En cambio ahora, pues... Puede ser cualquiera delegado, ¿verdad? Me da pena decirlo, pero puede ser cualquiera delegado, exactamente. Bien, así había otra ley que andaba circulando, ahorita le informo cuál es. Solo permítame presentarle al señor Raimundo King de la Rosa. Él es el secretario técnico del Consejo Estatal de Población. ¿Qué tal, Raimundo? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Dice que tarde, pero sin sueño. ¿Verdad? Bueno, ahora bien, había por allá una iniciativa para que pudieran obtener su acreditación para permanecer en el país, su estancia acá muy legalita y posiblemente su nacionalidad, casándose con una mexicana. Viviendo con una mexicana. Ni siquiera casándose. Viviendo. Solamente viviendo con el apoyo de ella. Ajá. Pero esto no es... Se cayó porque era un programa que quería la directora, bueno, doña Cecilia Romero. Doña Cecilia Romero. ¿Sabe usted si estaba en estado normal o esto fue efecto de la etiqueta azul? No sé. No, pero era una barbaridad, qué bárbaro. Era una barbaridad. ¿La etiqueta azul? No, la ¿Ibas a hablar, Max? Yo creo que habría que complementar, es decir, la posibilidad para que un extranjero que se encuentra en el país sin documentos puede ser beneficiado para legalizarse teniendo o no teniendo pareja mexicana. No es una condición. Lo único que debe demostrar es que ha permanecido en el país por 2 años. Y a partir de esa condición, independientemente de que hubiera o no tenido relación de pareja con algún nacional, puede legalizarse. Bueno, es que yo me imagino que además de una picazón que te dio ahí por aquello de tener que casarse o vivir por lo menos un tiempo, ¿verdad? Te dio picazón, ¿verdad? O sea, no es necesario casarse, ¿no? También de lejecitos y llegando solos, ¿verdad? Siendo hasta de la tercera vía se puede quedar. Habría que ser explícitos, ¿no? Porque hay finalmente, México no ha sido históricamente un país xenofóbico, tampoco ha sido un país de migraciones, ¿no? Y yo creo que habría que también... Ha sido como en el caso de la droga, trampolín. Bueno, como era antes la droga, porque ahora ya se queda, y también los migrantes se nos están quedando. Es un país de paso, pero habría que recordar que también México se ha nutrido, podemos recordar muchas etapas de la historia de México
de diferentes migraciones. Tenemos Sí, que bueno, recordar los la migración españoles, los libanesa, chilenos. la migración española, la migración sudamericana, la migración guatemalteca, que ya se comentaba. Entonces, México no ha tenido una actitud xenofóbica hacia las migraciones, ¿no? Y el caso es que tenemos inversionistas de muchas partes del país. Y coincido con el licenciado en cuanto a que la política migratoria mexicana no es una política persecutoria, sino una política regulatoria. Y yo creo que en ese sentido debiéramos poner el énfasis como sociedad para que haya cierta congruencia entre lo que nosotros esperaríamos para el tratamiento de nacionales que migran hacia el norte del país, hacia Estados Unidos, y como decía la licenciada, respecto a lo que tenemos también que hacer con quienes ingresan a nuestro país. Es decir, creo que esta cuestión de la actitud persecutoria en contra de los extranjeros no va con la historia hospitalaria, con la historia del asilo que ha tenido México como En esta tradición. historia a la que te refieres, Max, no aparecía que México interviniera en asuntos políticos de otros países. Hoy hay grupos anticastristas ligados a la extrema derecha que representa la señora titular del Instituto Nacional de Migración. Hoy México se ha convertido en un punto en el de los cubanos anticastristas llegan por esta vía. Además con dinero de fondos norteamericanos, ¿o no es así? Sí. Entonces, esta política de la que tú me hablas, sí como no, es del siglo pasado y de otros sexenios, pero no es del actual. En este momento era sumamente peligroso el hecho de que un señor extranjero se liase con una mujer mexicana a cambio de recibir la documentación para su permanencia en el país. Entonces, el flujo de anticastristas hacia los Estados Unidos se multiplicaría notablemente. Es un asunto más de fondo, muchísimo más de fondo que de una política de buenas intenciones, Max. Esto no se llegó a publicar todavía. No, por fortuna, porque déjeme decirle, lo ventaneó, se dice, lo ventaneó. Exactamente. Y entonces, cruda etílica más cruda política, qué barbaridad. Tenemos, le decía, la migración en el interior del país. Enseguida regresamos, porque de eso, doña Rosario, sí tiene usted mucho que decir, ¿eh? Por favor, adelante. Y bien, Raimundo, ¿cuáles son los datos del flujo migratorio de entidades como Tabasco, Chiapas, Sí. Veracruz? Sí, Lidia. Bueno, el estado de Quintana Roo tiene un crecimiento demográfico, la mayor tasa a nivel nacional y una de las principales de América Latina. Esa pues se descompone el crecimiento natural y el crecimiento social. El crecimiento social precisamente es la migración. Estamos en una tasa alrededor del 4% anual y esto nos proyecta en los próximos 16 años que Quintana Roo duplique su población y principalmente por el fenómeno migratorio interestatal. Y esos flujos migratorios principalmente se da de acuerdo a los últimos censo y conteo 2000-2005 de población a través del INEGI, nos marcan que el estado de Yucatán es el principal expulsor de sus habitantes hacia el estado de Quintana Roo. Posteriormente continúa el estado de Tabasco, el estado de Chiapas y el Distrito Federal en ese orden, Lidia. Este flujo ¿Hay empate migratorio, entre quién y quién? Primero está Yucatán, por bastante. Tenemos una tasa de crecimiento de migración de 1.9 anual. Eso refleja que el 2.1 es la diferencia para que sea el 4% que tenemos a nivel estatal, ¿no? Cuando la media nacional de crecimiento es del 0.5 de crecimiento, y en los próximos 20 años México por primera vez va a decrecer su población, cuando Quintana Roo se va a mantener los próximos 30 años creciendo, ¿no? Su dinámica demográfica, y otros estados que bueno, ya están decreciendo como Guerrero y Oaxaca. ¿Y Chiapas y Tabasco están más o menos en el mismo orden, Sí, junto con el Distrito Federal? Sí. ¿Empate entre los tres? Bueno, no, Chiapas está repuntando. En los últimos 5 años se ubicaba después de los 10 estados
que proveían en migración hacia Quintana Roo, y en el último dato que tenemos del 2005 sube al tercer lugar como un estado que envía a sus habitantes hacia Quintana Roo. Rosario, ¿qué hace el gobierno del estado para lograr, vía la política, vía todos los elementos de los que puede echar mano, para lograr que exista una identidad, que llegue un momento en el que todo este flujo migratorio encuentre en Quintana Roo un himno, obras que le sean reconocidas, que con el hecho de verlas o de enviarles una foto a sus parientes digan, ah, esto es Cancún, o esto es Chetumal, o esto es el estado de Quintana Roo? Porque toda esta población hay que unirla. Así es. Hay que unirla. ¿Qué hace el gobierno del estado para ello? Así es, si tomamos en cuenta que un buen porcentaje de la población en el estado de Quintana Roo obviamente viene de otras partes del país, pues evidentemente el Estado tiene un compromiso fuerte en términos de trabajar permanentemente en la identidad de la población. No es una tarea fácil, Lilia, precisamente por la conformación del Estado. Pero sí, porque imagínate que digan, voy al informe de mi gobernador y sea el del Tabasco, ¿verdad? Entonces, o de repente vengan los de Chiapas a votar acá, ¿verdad? No, en ese sentido, fíjate que hay una participación importante por parte de toda la población, y de los que van llegando se han ido integrando. Prueba de ello es que aquí, sobre todo aquí en el norte del estado, hay una importante participación de la gente, ¿no? Independientemente de la población flotante que existe de manera natural. Pero el gobierno del estado ha estado trabajando a través del Plan Estatal de Desarrollo en acciones importantes. ¿Aquí no ha habido campaña Haz Patria y Mate un Chilango? No. No, ¿verdad? Aquí estoy. No, aquí estás y aquí te aceptamos y te queremos. Ah, pero desde hace 30 años, ¿eh? Que conste. No es de ahorita ese amor, ¿eh? No, aquí no es de ahorita. Aquí no. Una vez también que estuve en Guadalajara se había, ¿no? Haz patria. No, aquí no, al contrario. Quintana Roo se ha distinguido por ser un estado altamente hospitalario y que recibe ahora sí que a todo. Pero también esto genera muchos problemas. Hay que dotar de vivienda, hay que dar servicios, hay que crear, extender los servicios de salud, de educación, de todo, ¿verdad? Por eso el esfuerzo del gobierno del estado es importante, y por eso yo vuelvo a lo mismo, y aunque parezca repetitiva, importante juntarnos o coordinarnos los tres órdenes de gobierno para darle a la población de Quintana Roo toda esta calidad de vida, porque la mayoría de las gentes precisamente que vienen al estado, pues vienen a eso, Lilia, a buscar mejores oportunidades de vida, a estar en un ambiente de tranquilidad que se vive en el estado, a pesar de los problemas que aquí ya se han mencionado, ¿verdad? Pero sigue siendo Quintana Roo un punto, ahora sí, un foco rojo de atracción para quienes quieren sentar bases y trabajar aquí de manera importante, y en ese sentido el gobierno ha estado verdaderamente abierto a los ciudadanos de buena voluntad que vienen a colaborar de alguna manera con el Estado. Esto definitivamente se ha demostrado. Hay trabajo importante en toda la infraestructura que tú dices, en salud, en educación. Se está trabajando en vivienda, que ya es un asunto dificilísimo, la vivienda en el Estado, pero se están haciendo esfuerzos importantes. Se han hecho trabajos importantes en esta administración en todos los municipios del Estado. Ahí está, o sea, las obras están, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el esfuerzo se está haciendo en la parte sur, por ejemplo, el proyecto que se denominaba antes Proyecto Puebla-Panamá, hoy Proyecto Mesoamérica. En Quintana Roo se está aprovechando al máximo. Tenemos un gasto de infraestructura carretera, sobre todo en la zona sur del estado, importantísimo, ¿no? Entonces, en ese sentido se está trabajando mucho, Lilia, y precisamente hablando de lo que Raimundo decía respecto a toda la afluencia de vecinos, sobre todo del estado de Yucatán y Chiapas, pues vienen, tenemos aquí mano de obra en el norte del estado, hemos recibido a muchísima gente, ¿no? Y lo que a mí me parece que, retomando un poco el tema migratorio, pues lo que tenemos que hacer nada más es que se trabaje con orden, ¿no? Que migración verdaderamente exista y asuma su responsabilidad, ¿no? Porque hemos tocado dos temas.
la migración en cuanto a extranjeros, ahora la interna, pero también está otro punto que es sumamente delicado, porque es justo de lo que vive Quintana Roo, el turismo. ¿Sabe usted que en el aeropuerto internacional hay más de 30 estaciones para que se dé una fluidez muy rápida del ingreso del turista? Y solamente 6 agentes para atender esas 3, 30 estaciones. señor. Ya liquidaron a los otros 3. Y las colas son enormes. ¿Sabe usted cuánto tiempo hace un turista para poder ingresar? 3 horas. Sí, 3 horas. Y viene de vacaciones. Y viene de muy buen humor. Y espera bajarse del avión y meterse a la playa de inmediato. Porque así dicen los promocionales, ¿eh? Y ya está 3 horas. Claro. Verídico totalmente. Horas. Entonces, ¿qué pasa con el Instituto Nacional de Migración? Bueno, está ausente en esta mesa. Y está ausente del Estado. Vamos al término del programa. Por favor, señor, tiene 30 segundos. Bueno, nada más para recalcar que la Secretaría y el Estado siempre han ofrecido a Migración el total apoyo, tanto para los traslados como para la custodia de sus edificios, nada más que no han hecho uso de ese ofrecimiento que el Estado les ha dado. Pues no, porque se darían cuenta del momento en el que hay que pasar la botana, ¿eh? Y eso está fatal. Susana. En el caso de la migración interna sí sería importante recalcar que, bueno, de ahí tenemos, aún con todos los esfuerzos del gobierno, ¿verdad?, en todos los niveles, un poquito de focos rojos en el aspecto de sobre todo la mano de obra que viene para obras de construcción. Y en ese sentido muchas veces son utilizados por enganchadores en sus propios estados, Chiapas, Tabasco, vienen para acá, los engañan, los utilizan y al final ni les pagan ni les dan ninguna seguridad social. Y en ese sentido, nosotros como Comisión de Derechos Humanos estamos haciendo un trabajo fuerte, señalando en especial a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que está al pendiente de todo esto. Polleros mexicanos de mexicanos. Sí. Aquí, nada más para Raimundo, reforzar, cierras, por favor. Perdón. Gracias. Nada más reforzando el tema que decía Susana. Ese es un concepto muy importante, interesante, pero que además en México carecemos siempre de la construcción de la información. Entonces, ese es un gran problema porque eso que ella acaba de hablar se está denominando la población flotante. Y esa población flotante que finalmente demanda servicios, no solamente en el plano laboral, sino también entra el sector del turismo, que obviamente eso se ve desde otro punto de vista, porque bueno, es una cuestión de turismo en sí, ¿no? Pero que para Quintana Roo finalmente impacta, y eso no está previsto ni siquiera para la misma federación en la coordinación fiscal, y no hay estudios, no hay información al respecto. Ya ve cómo tenía usted que llegar temprano, Max. Sí. Yo creo que estamos ante el fenómeno de la movilidad humana. Yo creo que el fenómeno de la movilidad humana no la podemos ver con prejuicios. Tenemos que verla de manera comprensiva. Nosotros como país somos un país de migrantes, tenemos una cultura migratoria hacia los Estados Unidos. Cerca de 30 millones de mexicanos o descendientes de mexicanos habitan en los Estados Unidos. Estamos recibiendo migraciones de Centroamérica, de Sudamérica, del Caribe. Debemos actualizarnos, debemos asumir este fenómeno y como de acuerdo a los derechos humanos debemos también adoptar actitudes humanitarias. Señor. Como conclusión, yo siento que el secretario de Gobernación tiene que ordenar que se vuelva al pasado, en el sentido de que sea el secretario, la comisionada, la única que pueda internar a México a cualquier extranjero. Solo que habrá que recordar que el señor secretario de Gobernación tiene problemas con sus papeles migratorios, ¿verdad? Doña Rosario, ¿por qué no me haces el favor de cerrar el programa? Nada más agradeciéndote mucho la oportunidad, Lilia, y es importantísimo el que aquí nos hayas dado el espacio para que compartiéramos un problema difícil para Quintana Roo, que es el tema migratorio, ¿no? Pero que yo estoy convencida de que podemos resolverlo si hacemos un buen esfuerzo. Bien lo dice aquí el licenciado, somos un país eminentemente humanitario y yo creo que debemos seguir así y tratar de resolver los problemas cada uno, ¿no? Dicen que el que es buen juez por su casa empieza. ¿Qué tal si comenzamos a tratar bien
a los de Tabasco, a los de Chiapas, a Así los del es. Distrito Federal. Así es. Y luego ya vemos cómo nos va con estos que no hemos querido señalar como mafia cubana, pero que aquí está. Muchísimas gracias. Le repito, mi nombre es Lilia Arellano. Muy buenas noches. Los espero el próximo viernes en Fuego Cruzado, a las 10 por el 10.